Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre algunas de las consecuencias de la conquista, es decir, qué pasó después de que los españoles llegaron a América. Como bien sabemos, los españoles conquistaron América. Esto debido a un personaje muy pronunciado en los libros de historia. Pero antes de que pasara todo esto, América era una organización propia y tenía una forma de conseguir su sustento diario. En América vivían aquellos que cazaban, pescaban, recogían raíces, frutos y semillas. También aquellos que creían que los elementos y las fuerzas naturales eran dioses, es decir, tenían una religión politeísta. Sin mencionar que también contaban con recursos naturales como el oro y la plata. América era un paraíso para los españoles. Y si ya conocemos la historia, los astrólogos de estas tribus ya les habían advertido de que la cosa se iba a poner fea cuando personas extrañas vinieran del este, sí, de allá por donde amanece, y que unos señores barbudos con malas pulgas iban a armar un verdadero caos. El problema es que aquellos que se emplumaban con penachos grandes se dieron cuenta muy tarde de lo que les venía. Y si recordamos un poco, el Imperio Azteca pasó a la historia cuando los españoles, aliados con los tlaxcaltecas, los derrotaron junto a un Hernán Cortés amparado con una buena estrategia. Pero hay que aclarar que los españoles no solo tenían de aliados a los tlaxcaltecas, sino que además traían consigo diversas enfermedades que para los habitantes eran desconocidas e incurables, tales como la viruela, la gripe, la tuberculosis, la lepra, la sífilis, entre muchas otras. La tragedia estaba hecha. Los aztecas pagaron una cuenta muy alta por tantos años de tratos malos con sus vecinos, los tlaxcaltecas. Y es que al aliarse con los españoles, les proporcionaban intérpretes, les indicaban las costumbres locales y la coyuntura política, además de los recursos a los que podían acceder. Después de la caída del Imperio Azteca, los españoles, junto a los que festejaban la victoria, o sea, los tlaxcaltecas, reconstruyeron la antigua ciudad, y los españoles establecieron el centro del Imperio Español, Nueva España. Trajeron consigo una nueva y diferente cosmovisión, el cristianismo, e iniciaron el proceso de conversión de los indígenas. Y es que después de la conquista de Hernán Cortés, distribuyó encomienda entre los conquistadores. El rey se veía forzado en la obligación de recompensar a sus hombres y también atender el beneficio de la Real Hacienda. El repartimiento de los indios se hizo por pueblos e incluyeron también el trabajo de ellos. A cambio de esto, los españoles, o mejor llamado encomenderos, debían de cuidarlos e imponerles su religión. Aunque rápidamente este sistema se fue para abajo debido a muchas injusticias y abuso por parte de los encomenderos a los indios. Para los encomenderos, el territorio era como una hoja en blanco, en la que se podían trazar una cuadrícula perfecta. Cada uno de los solares, que un solar es una porción de terreno donde se puede edificar, era rigurosamente entregado a ellos, para así formar una nueva aristocracia. La conversión de los pueblos era principalmente a través de la religión, y es que hay que tener en cuenta el impulso que toma la iglesia, solamente por el hecho de encontrar una nueva sociedad donde la palabra del Señor no había llegado. Y es por eso que en los primeros años la evangelización fue un éxito, bautizando a miles de indígenas, pero nunca erradicando al 100% sus creencias. Para esto, los españoles hicieron que tomaran sus propias celebraciones de indígenas y las celebraran en una misma fecha a una virgen o a un santo de España. Curiosa lección de la historia. Los mismos conquistadores que se encargaron de destruir y quemar hasta los últimos códices son los mismos que se encargaron de estudiar hasta lo más profundo las creencias y las costumbres de los pueblos. Todo con el mismo objetivo, entender para destruir. Entre la República Española y la República de los Indios se empezó a dar algo que conocemos como mestizaje. Y es que al principio vinieron solamente hombres, porque las mujeres españolas no viajaban sin sus maridos. En poco tiempo los españoles se casaron con las indias, muchas de ellas a la fuerza, y el resultado de este matrimonio daba fruto a un hijo al cual se le denominaba mestizo, o también llamado por la época impuro.
Poco después, cuando las españolas venían con sus esposos, también tuvieron hijos, llamados criollos, pero eran considerados como españoles de segunda. Con esto se produjo un mestizaje biológico, pero se perdió una gran parte del mestizaje cultural. A finales de 1500, la época prehispánica había acabado. En 1545, Potosí fue una ciudad fundada por los españoles, debido a un cerro con una gran veta de plata. Este cerro fue uno de los principales ingresos de la corona española. Durante este imperio, la población estaba obligada a realizar turnos de trabajo. En el Potosí se realizaba la mita, que era un turno de trabajo. Era una forma de dar tributo con especie o con mucho trabajo, sin descansar, para poder extraer la plata. A estos trabajadores se les decía mitayos. Después de eso tenían 2 semanas de descanso. Y durante ese descanso, pues estos trabajadores no descansaban, se alquilaban para trabajar y que les pagaran mucho más dinero que un mitayo. A esto se le conocía como minga. La corona aprovechó el trabajo forzado y empezó el traslado de los recursos de plata hacia España, a través de famosos barcos llamados galeones. Esta red a la cual se le distribuía la plata era muy compleja y peligrosa, debido a la aparición de piratas con el objetivo de robar estos recursos. Pero ahora vamos a hablar de un nuevo concepto, del que surge la acumulación de riquezas. La acumulación de riquezas, como el oro y la plata, es una de las teorías que dan origen a un nuevo concepto llamado mercantilismo, ya que el oro y la plata eran esencial para el desarrollo económico del país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. El mercantilismo es el conjunto de teorías que hizo que se dominara el pensamiento económico de Europa entre los siglos XVI y XVIII. Las primeras medidas mercantilistas parecen ser tomadas por Portugal, en la época en que conquistaba territorios en las Indias Orientales, y se establecía un sistema cerrado de comercio, es decir, sus posiciones solamente se podían comerciar entre ellos. A Portugal lo siguió España y más tarde Francia. Otra de las teorías del mercantilismo era el aumento de la producción, y esto era necesario por 2 razones: tener suficientes productos para el consumo de la población del país y evitar así comprarlos en el exterior. Esto disminuía las importaciones y tener productos para exportarlos a otros estados. También era necesario defender la producción nacional de la competencia que podían hacer que los productos de otro país, y para eso aumentaban los impuestos aduaneros, llamados aranceles. Por causa del desarrollo monopolista, se manifestó un elevado precio de los productos, dando origen al contrabando y a la ejecución del comercio clandestino, para así evitar el derecho de los aduaneros, que como bien sabemos es el precio que tienes que pagar para permitir el paso de un producto extranjero. Este sistema, con el paso del tiempo, generó muchas fallas que conllevaron a ciertas acusaciones al Estado por intervenir demasiado en la economía. Esto permitió que la economía liberal tomara lugar y fue allí donde se regularizó el comercio para cada individuo, dejando al Estado totalmente limitado en su protagonismo e intervención económica. Y es aquí, con el mercantilismo, cuando metemos otro concepto importante, que es la protoglobalización o la primera globalización. Los historiadores económicos llaman así a este periodo, que se distingue por el expansionismo y los procesos de colonización, al igual que nuevos mercados, más intercambio, nuevas mercancías, etc. Es en este periodo que aparece como una promesa de riquezas y la oportunidad de una mejor vida para los imperios europeos. Como sabemos, la globalización es el proceso por el cual se juntan las economías del mundo, en particular a través del comercio, flujos financieros, política, cultura, etc. Y es que el descubrimiento de América es un momento importante en la economía, en la que el comercio y el intercambio con Europa fue un inicio para la globalización. Y no solamente por la apertura de las fronteras, sino también por el intercambio de productos, como el flujo de metales preciosos y la importancia de la plata, también de la cultura y de ideologías. Y es aquí donde entra otro concepto, que son las multinacionales. Debido a la expansión de los mercados,
Las empresas multinacionales van ligadas a la globalización. Las multinacionales expanden la economía por el planeta porque trasladan sus actividades económicas y productos a otros países, de forma que la inversión, los beneficios o las pérdidas no solamente afectan al país de origen, sino también a los nuevos países en los que la empresa se han instalado. Estas multinacionales también propulsan la difusión de la cultura por todo el mundo. Casi siempre son multinacionales occidentales, así que es la cultura occidental la que triunfa en la expansión global. Por ejemplo, cuando una empresa como Adidas, que sabemos que es una multinacional alemana, llega hasta Indonesia, los jóvenes comienzan a vestir como los alemanes. Así, la forma de vestir, la música que se escucha, los refrescos, las películas, se ven casi en todo el mundo, porque han llegado a todos los países gracias a las empresas multinacionales, que se han extendido por todo el planeta. Este fenómeno es lo que se puede llamar globalización cultural. Hemos llegado a un punto en la historia en el que encontramos empresas cuyo tamaño las hace más fuertes económicamente, que incluso países enteros. Por ejemplo, ExxonMobil, que es una empresa petrolera estadounidense, tiene más dinero que Malasia, Perú o Ucrania. Pero bueno, hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado. Y no me voy sin antes decirte que reflexiones y me digas cuáles afectaciones o repercusiones económicas de la conquista y colonización puedes notar en tu vida cotidiana. Nos vemos.